En los últimos 30 años, la transformación del clima se ha elevado a causa de las temperaturas de la Tierra, lo que hace que se manifieste una problemática de escala mundial, observado en periodos de tiempo largos, ocasionada directa o indirectamente por la actividad humana, alterando la composición de la atmósfera y poniendo en riesgo la vida en el planeta. Debido a esto, es importante dar a conocer las problemáticas. Si quieres conocer por qué es tan importante contribuir en la mitigación del cambio climático, quédate con nosotros para descubrirlo en una emisión más de Podcast Corpo Chiborro. En esta ocasión nos encontramos con Giovanni Briceño, profesional en ingeniería ambiental, quien nos hablará de la importancia de la construcción de la resiliencia climática. Ingeniero, bienvenido a este espacio de concientización con nuestra madre naturaleza. Hola Lizeth, ¿cómo estás? Gracias por el espacio que me brindas el día de hoy. Claro que sí, ingeniero. Y bueno, en esta ocasión es muy importante dar a conocer la importancia del cambio climático, ya que es una problemática de escala a nivel mundial y que trae efectos devastadores como la escasez de agua, las lluvias torrenciales y también que esto causa extremas sequías en nuestra madre naturaleza, causando la escasez de alimentos y también poniendo en riesgo a comunidades y a nuestros ecosistemas. Por eso es muy importante también que nos des a conocer por qué el cambio climático es un fenómeno que afecta al medio ambiente. Pues Lizeth, empezar por definir qué es el término de cambio climático. En estos momentos escuchamos en muchos medios de comunicación y en diferentes medios toda la problemática que surge del cambio climático, pero en verdad no lo entendemos, todavía no lo dimensionamos. Entonces nosotros definimos el cambio climático como aquella situación del cambio de clima, pero con una pequeña dimensión de tiempo. En los últimos 30 años, ¿qué variaciones han ocurrido? ¿Por qué se tiene en cuenta estos últimos 30 años? Porque se hacen los cambios generacionales en estos espacios de tiempo. Entonces, cuando nosotros miramos todas esas condiciones que han estado cambiando el clima, empezamos a tener en cuenta lo que son definiciones de presión, temperatura, condiciones atmosféricas, y todo aquello se suma para los estados y condiciones actuales que nosotros tenemos y que le llamamos cambio climático. Entonces, cuando nosotros miramos referente a las condiciones climáticas que nos está afectando en el medio ambiente, como lo mencionabas en la introducción, nos está afectando principalmente todo el sistema alimenticio de nuestras comunidades. Nos está afectando directamente a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres en nuestro territorio. Según el informe que da la Organización Nacional de Naciones Unidas, se cree que el 70% de las mujeres en el mundo se ven afectadas debido a este fenómeno. Y no solamente las mujeres, también los niños. Y la pregunta grande es, ¿pero el por qué de este acontecimiento? Si nosotros miramos, las mujeres están más involucradas con el tema medioambiental, empezando desde nuestro quehacer cotidiano, porque la mujer es la que primero se levanta en nuestro hogar a preparar los alimentos y la que durante el día está en constante movimiento, bien sea de trabajo, en oficios de casa, y la última que termina su jornada laboral, que podríamos denominarlo de esa manera. ¿Y por qué los niños? En estos momentos, a nivel mundial, nosotros vemos que hay desabastecimiento de agua, y los pioneros en ese cambio viene siendo todas las actividades industriales y que están generando desabastecimiento de agua en nuestras comunidades, donde los niños presentan enfermedades ya por desnutrición, enfermedades de paludismo, enfermedades broncorrespiratorias, enfermedades de la piel, debido a la problemática del agua, que está generando bastantes problemas debido al cambio climático. Algo que tú mencionabas y que es muy cierto, que el cambio climático ha tenido un deterioro sin precedentes.
Y gracias a esto se ha notado por medio de la tecnología. La tecnología se ha encargado de que brinden de alguna manera la esperanza de frenar este apresurado deterioro ambiental y que muchas veces también contribuye a que este efecto se acelere sin precedentes. Entonces es muy importante que nuestra audiencia conozca cómo ha evolucionado el cambio climático en las últimas décadas teniendo en cuenta el auge de la tecnología. Mira, Lizeth, referente a tu pregunta, es algo muy paradójico, porque precisamente ese auge de la tecnología es lo que nos está causando en estos momentos esa afectación a nivel mundial. A partir de 1760, con el inicio de la revolución industrial, donde con la puesta en marcha de todas las máquinas a vapor, se creía que no estaba pasando absolutamente nada. Y es así como en 1830 el físico John Tyndall se da cuenta de efectivamente que las emisiones de gases de efecto invernadero están afectando y que están cambiando el clima. Y hacia los años de 1840, cuando inicia la segunda revolución industrial, empiezan a haber más emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que en nuestras últimas décadas nos están cambiando toda esta situación climática a nivel mundial. Entonces, la palabra paradoja resulta de lo que tú mencionabas, cómo la tecnología me permite abordar ese problema y mitigar y adaptarnos a esos impactos que nos están generando tantos inconvenientes actualmente. Pero mira de dónde viene y cuál es la raíz de todos esos problemas que nos están afectando en estos momentos. Y obviamente en estos momentos la tecnología nos permite mitigar todos esos impactos, como es el caso de los paneles solares, lo que es toda la industria tecnológica en el caso de las hidroeléctricas, donde maximizan los procesos y se vuelven más eficientes, tratando de reducir de esta manera las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ya tenemos diferentes sistemas de producción energética, el caso del sistema piezoeléctrico, bioenergético, tenemos biocombustibles, en estos momentos la producción de hidrógeno para reemplazar lo que son los combustibles fósiles, tenemos el mismo sistema de paneles solares. Encontramos un mundo de sistemas alternativos a los tradicionales que han utilizado durante toda su vida los combustibles fósiles. Entonces resulta siendo paradójico cómo esa industria nos ha llevado a contaminar y a llevar a ese punto crítico con aumentos de temperatura de más de 1.1 grados centígrados, y cómo a su vez la tecnología nos está permitiendo ayudar a mitigar y adaptarnos a todos esos fenómenos. Incluso cuando tú hablabas de revolución industrial, hablamos de consumismo. Hoy en día, con esta revolución industrial, hemos hecho que estos recursos naturales se extraigan mucho más del planeta. De hecho, hoy en día consumimos más un 50% que hace más de 30 años. Y esto hace que estos recursos naturales se aumenten y aumente la generación de residuos en nuestro planeta. Por eso es muy importante que nos cuentes cómo afecta el consumo desmedido de estos recursos naturales del ambiente en el que vivimos. Mira, Lizeth, que en el caso de la deforestación contribuye con el 26.6% de emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Y muchas veces nos preguntamos por qué en la deforestación, si a priori no hay ninguna emisión de gas de efecto invernadero que yo pueda percibir en esta acción. Resulta y pasa que se dejan de capturar niveles de carbono altísimos que son almacenados dentro de los mismos árboles, dentro de las mismas plantas, y cumplen su proceso de fotosíntesis de manera interna. ¿A dónde voy con todo este cuento? Cuando nosotros miramos el tema de la deforestación, por ejemplo, parte de la madera que se extrae se utiliza para la elaboración del papel. También se utiliza para consumo de biomasa, la cocción de alimentos,
lo que nosotros tenemos en nuestros hogares, la madera, es un elemento primordial que está generando elevados niveles de contaminación. A su vez, estamos contaminando el agua. Entonces nosotros ya encontramos todos los efluentes y afluentes contaminados con un nivel tan drástico que ya no contamos en muchas ocasiones con agua potable. Al no tener agua potable y tener la cantidad de residuos dentro de estos mismos efluentes, dentro de estas mismas fuentes hídricas, empezamos a tener cantidades de materia orgánica tan elevada que empiezan a producir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces empezamos a mirar toda esa línea que está evidentemente llevando a elevados niveles de contaminación. Entonces tenemos la deforestación, tenemos los elevados consumos de agua. Tú lo mencionabas al inicio, el consumo excesivo de agua. Nosotros podemos entrar a la ducha y demorarnos entre 3-4 minutos, pero pasamos de ese tiempo, generando la misma acción solamente por una necesidad y una satisfacción personal. En estos momentos miremos el tema económico. Un galón de gasolina en el mercado está alrededor de los 13.000 pesos. Un galón equivale, si nosotros hacemos la conversión a litros, equivale a 3.78 litros. Y si nosotros hacemos la equivalencia de 3.78 litros con un envase de agua pequeñito, equivaldrían a entre 300 y 330 milímetros de agua potable. Si nosotros realizamos esa multiplicación y hacemos esas cuantificaciones, podríamos encontrar que evidentemente en un galón podríamos encontrar alrededor de 14 envases de agua, que al multiplicarlos por un precio comercial promedio entre 2.000 pesos, nos estaría dando aproximadamente casi el 80% adicional de lo que vale un galón de gasolina. Entonces démonos cuenta en estos momentos cuánto vale el agua en comparación de un hidrocarburo. Y ahí viene la pregunta, ¿qué me queda más fácil para mi supervivencia? ¿Consumir el agua o consumir la gasolina? Y es muy triste porque este consumo desmedido hace que provoque de alguna manera esta sobreexplotación de suelo, de agua y de otros recursos, generando así el agotamiento de estos recursos naturales que son tan importantes para nuestro ecosistema y para poder sobrevivir. Ciertos modelos de producción, como hablábamos sobre la industria, no tienen en cuenta ese cuidado del ambiente a la hora de reducir ciertos costos de producción, y por eso es muy importante, ingeniero, que desde nuestros hogares contribuyamos en la construcción de la resiliencia climática. Y bueno, en esta misión de podcast hemos hablado hasta ahora de los efectos que causa el cambio climático y cómo este cada vez afecta más a las personas, pero es muy importante que también hablemos de la esperanza que tenemos en nuestro mundo, que son nuestros niños, y es que es muy importante saber cómo este fenómeno de alguna manera afecta o impacta sobre los niños. Ese consumo desmedido de todos los insumos que nosotros utilizamos a diario hace que evidentemente la necesidad de tener más elementos para poder satisfacer esa necesidad se incrementen, y al igual se eleven los niveles de consumo industrial, lo cual empieza a deteriorar todos nuestros recursos, aire, agua y suelo, generando que nuestros niños no tengan una base, un soporte, y empiece el deterioro excesivo de nuestro medio ambiente. Y los niños en estos momentos, ¿qué culpa tienen? Ellos son totalmente inocentes. Nosotros somos los causantes de ese deterioro, y si nosotros miramos ¿qué le estamos dejando a esos niños y a la generación que viene detrás de ellos? ¿Qué estamos provocando? ¿Cuál es la culpa de ellos para que ellos vivan esa situación que tienen que afrontar y que en estos momentos están afrontando? Aunque en nuestro territorio, afortunadamente, no se enmarca tanto esos cambios, precisamente por todas las buenas prácticas que nosotros hemos tenido
y que hemos venido llevando a cabo precisamente desde la corporación. Nosotros miramos el tema de educación ambiental, un tema muy importante. Siempre he pensado que es el pilar de toda la estructura de cambio climático. Miremos el tema importante del proyecto de biodiversidad y ecosistemas estratégicos, todo el accionar que tienen a lo largo y ancho de la jurisdicción, comprometiéndose con el mantener los recursos naturales, nuestra fauna y nuestra flora. Un proyecto muy importante como es el de economía circular, que nos permite darle reuso a nuestros residuos sólidos. Nosotros miramos a nivel Colombia, no tenemos cultura de reciclaje, no la tenemos, pero en nuestra jurisdicción, a través de este gran proyecto, se está generando parte de esa cultura ambiental. Y algo también importante, el tema de negocios verdes, que ha sido un proyecto inclusivo dentro de nuestra jurisdicción y que nos está permitiendo tener otra esperanza para nuestros niños. Unas entradas económicas diferentes y que permite volver a los sistemas tradicionales, que son los que nos conservan y nos mantienen el medio ambiente en condiciones excelentes. Y algo que tú decías que es muy cierto, como autoridad ambiental tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros recursos naturales y nuestros ecosistemas, y además de educar a estas nuevas generaciones. Por eso es muy importante dar a conocer qué acciones realiza la corporación para contribuir en la mitigación del cambio climático. Cuéntanos más acerca de esto. Desde el mismo proyecto de cambio climático y gestión del riesgo se han venido elaborando estrategias de mitigación y adaptación. Es así como se han generado los tanques Zamorano para el almacenamiento de agua y tener una reserva en temporada de verano, ya que nuestras cosechas siempre se ven afectadas precisamente por esos cambios drásticos del clima. A su vez, se han visto beneficiadas 74 familias con la entrega de estufas ecoeficientes y dispositivos termoeléctricos que permiten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 90%, el consumo de biomasa en un 70%, lo cual se transmite en una eficiencia energética de tal manera que deja de emitirse el famoso llamado hollín, partículas gruesas que son absorbidas en el momento de respirar y que de toda la vida nos han afectado a nuestros abuelos. Esas estrategias nos han permitido reducir el consumo de biomasa en un alto porcentaje, evitando continuar con la deforestación en nuestro territorio. A su vez, se realizan campañas en establecimientos educativos, a la misma comunidad, administraciones municipales, se hacen acompañamientos donde se les suministra información, se les comparte a ellos parte de información técnica, científica, que se tiene conocimiento, y se hacen intercambios de experiencias con la gente del campo para evitar que estas acciones sigan ocurriendo, como es el caso de los incendios forestales, que en los últimos 5 años nos han acabado más de 750 hectáreas en nuestro territorio. Son acciones importantes y que desde la misma dirección, a través de nuestro director general, el ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, se contribuyen con todas esas acciones para tratar de alguna u otra manera frenar el impacto en nuestro medio ambiente. Y hasta ahora ha sido muy interesante saber todos estos datos que son muy especiales para mitigar el cambio climático en nuestro planeta. Lamentablemente hemos llegado al final de este podcast Corpochidor y bueno, pues en esta misión especial hemos hablado de los efectos que causa el impacto del cambio climático en nuestro planeta. No sin antes que nos regales un mensaje de concientización para quienes nos están viendo en este momento. Pues Lizeth, pedirles mucho a nuestra comunidad el ahorro del agua, el tema del reuso de los elementos, que no solamente compremos elementos de un solo uso, sino que los podamos utilizar varias veces. El tema de la ropa, ese tema del consumismo excesivo que nosotros tenemos y de utilizar tanto elemento. El tema de los residuos orgánicos,
que cuando no se realiza compostaje debidamente, compostaje adecuado, empezamos a contribuir con esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y algo fundamental, educar al niño para no castigar al hombre, como bien lo decían los abuelos. Entonces, enfocarnos bastante en la educación ambiental, sobre todo en los más pequeños, para evitar que se continúen generando acciones negativas en nuestro territorio. Bueno, y para recordarles a ustedes que esta es una misión más de Podcast Corpo Chivor y es una producción de sensibilización que es posible gracias al apoyo de comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, bajo la dirección del ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas. Nos vemos en una próxima misión. Chao, chao.